Ahí está hasta ahora, esa escuela se llama Escuela Mariano Moreno, pero en aquel momento era la Escuela Normal de Paraná. Ellas se gradúan con honores y en un momento dado, hace 1890, otra paraguaya que había estudiado allá, que era Rosa Peña, que era la esposa del presidente González, les busca y les hace llamar. Entonces ellas vienen acá al Paraguay, dejan allá su trabajo y vienen al Paraguay y se hacen cargo de la Escuela Normal de Maestras. Y primero crean la Escuela de Niñas, donde la escuela graduada de niñas, donde prueban el sistema por grados, y después crean la escuela normal, que es para la formación de maestros. Con ellas llega al Paraguay el método científico de formación de los maestros. Porque hasta este momento, ¿quién era el maestro? El que sabía leer y escribir, evaluado por el cabildo, por el juez de paz, por el jefe político, por el sacerdote. Ese era, había muy pocos maestros realmente formados. Por otra parte, la profesión del maestro hasta este momento era eminentemente masculina. Era muy raro que una mujer fuera maestra. Casi no había. Recién en este momento, trayendo teorías desde afuera, sobre todo de los Estados Unidos, esas teorías sostienen que era más fácil para el niño hacer la transición del hogar a la escuela mediante una mujer, como que fuera la madre que está llevando todavía los primeros grados. Por eso aparecen las maestras en ese momento. Aparece también la producción ya impresa de nuestras escuelas. Esta fue la revista de instrucción primaria.